Bueno, hoy vamos a tratar de hacer un poco la historia del artículo tercero constitucional, este artículo que consagra la voluntad del Estado mexicano para impartir educación. Estamos en el 2022 y ahora el concepto de educación ya en el siglo XXI está cambiando. Es interesante ver cómo a lo largo de la historia del Estado mexicano y yo creo que también a lo largo de la historia de la humanidad tenemos estos conceptos de educación. Bueno, el siglo XIX, cuando se constituye el Estado mexicano a partir de 1824, como habíamos dicho que la Constitución de octubre de 1824 es una constitución de corte liberal federal y que ya nos augura que el Estado mexicano empieza a consolidarse. Si bien es cierto que a lo largo de la historia de la humanidad, como lo hemos visto aquí en este curso, los pueblos en la antigüedad han tenido la preocupación de educar de alguna a otra forma. En Mesoamérica tuvo sus formas de educar, y en los 300 años del virreinato, y lo vamos a confirmar, también hubo un proceso de aprendizaje, en particular para las clases, como dicen, las clases dominantes, pero siempre ha habido este instrumento de enseñanza. Si bien es cierto que en los 300 años del virreinato va a ser la Iglesia Católica la que va a tener el predominio de la educación, y tenemos que recordar las escuelas amigas, ¿no? Estas escuelas que se formaban alrededor de las parroquias, donde asistían los niños para las primeras letras, ¿no? Lo básico, saber leer, escribir, sumar, dividir y multiplicar. Ya en el siglo XIX vamos a ver que el Estado, los mismos insurgentes, Hidalgo, Morelos, hacen referencia a la educación, pero muy someramente, ¿no? Se entiende a Hidalgo y a Morelos, los que les importa es la independencia, la libertad de esas tierras de la corona española. En los 15 meses del imperio de Agustín de Iturbide también va a haber pequeños flachazos, pero siempre no se ha dejado de impartir educación a lo largo de la historia de nuestra nación mexicana. Sí, tenemos que reconocer que siempre va a haber un sector privilegiado que va a tener esa suerte de ser educado. Ahora que está tan de moda todas las descalificaciones de los privilegios, era la situación que se tenía. Vamos a tratar de ver qué es hasta esta reforma, esta constitución del 5 de febrero de 1857, donde sí ya vamos a tener un artículo bien detallado en relación a la educación. Hoy nosotros sabemos que el artículo tercero constitucional es el que regula estas relaciones de la educación y el Estado. Pero bueno, di un salto muy grande de 1824 al 57. Entre el 24 y el 57, el país está muy convulso. Todavía no se consolida el Estado mexicano. Los grupos que han ganado la independencia se están peleando. Y tenemos un personaje fundamental para el desarrollo
no solamente el liberalismo en el Estado mexicano, sino para las cuestiones educativas. Valentín Gómez Farías, como presidente interino, es el que empieza a insistir en la necesidad de la educación para todos, ¿no? Educar y que el Estado tenga el control. 1824, la Constitución Federal. Bueno, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. En la Constitución de 1824 todavía se indica que esta nación, la nación mexicana, es católica, apostólica, romana y que no admite ninguna otra religión. Eso se tomó de los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. Los sentimientos de la nación que se van a proclamar en 1813. José María Morelos y Pavón dice que esta nación va a ser católica, apostólica, romana, americanista y priista, ¿no? Para echarle un poco de morbo. Pues se entiende, Morelos e Hidalgo son sacerdotes, ellos su formación es eminentemente religiosa, y por eso yo creo que al padre Morelos no le fue extraño incluir en uno de los apartados de los sentimientos de la nación que esta nación era católica, apostólica y romana, es decir, universal, y que obedecía al trono pontificio que se tiene en la ciudad de Roma. Y bueno, por eso vamos a ver que la mitad del siglo XIX hay una gran lucha para eliminar el control de la Iglesia Católica Apostólica en los asuntos del Estado mexicano. Y es el propio Valentín Gómez Farías que dice, bueno, es urgente separar la Iglesia del Estado. Entonces, vamos a ver que hasta el día de hoy, el Estado mexicano, en el censo poblacional que se hace cada 10 años, siempre se pregunta si el censado practica alguna religión. Creo que hasta el 2020, el 95% de los mexicanos se declaraban practicantes del catolicismo. Pero esta afirmación es muy laxa, ¿no? Desde la gente que va a misa, que se dice católico porque va a los bautizos, bodas, los católicos practicantes, gente muy devota que va todos los domingos a misa, gente que participa en los carismas, movimientos o caminos que hay en la iglesia y que tiene una formación más comprometida, ¿no? Entonces, decirse católico en el censo de población de vivienda del 2020, pues no dice nada. Buenas tardes. Si a usted yo le pregunto, sin faltar a sus derechos humanos, ¿practica algún credo religioso? ¿Y cuál? ¿Pero católico de cuáles? ¿De los que van a misa socialmente, los que van a misa cada 8 días, o de algún movimiento? O sea, ¿tú eres católica? Sí. Sí, estoy en un grupo de la iglesia. ¿En cuál? Se llama Movimiento de Evangelización. ¿Y en qué parroquia? Ayer por la Rodrigo. Mire, en la parroquia de... se me olvidó el nombre. San Pablo. Es bonita la iglesia. Sí, está bonita. Es una iglesia moderna. Mire, qué interesante que ya sales del común de la gente del censo, ¿no? Ya es una joven católica y que participa en un movimiento. ¿Usted es católica apostólica? Sí, también católica.
¿Cómo? Católica. Pero ¿de cuáles? Ahora sí, de este gran abanico. De los que no van a misa. De los que nomás van a las bodas, 15 años, bautizos. Bueno, está bien, ¿no? Yo soy católico de movimiento. Yo estoy en una experiencia que se llama Camino Neocatecumenal. Entonces, igual que la compañera, pues vamos un poquito más a misa, incluyendo bautizos, bodas, funerales y lo que pero vean, y por eso pedí permiso sin faltar a ningún derecho humano, ¿no? La Constitución nos consagra la libertad de profesar cualquier religión. Entonces, ese es el gran problema del siglo XIX mexicano, que la Iglesia Católica Apostólica Romana tenía el control. Vamos a ver que la Constitución de 1857, la que aprobó Valentín Gómez Farías, 20 años antes, había diseñado esta separación de la Iglesia y el Estado. Fue muy difícil, pero finalmente la Constitución la división entre el Estado y la Iglesia, yo creo que resultó benéfico, ¿no? Yo, a los ojos del siglo XXI, lo veo benéfico, pero si yo fuera un católico de hace 200 años, a lo mejor me escandalizaría. Pero hoy a más de 170 años de la separación, la Iglesia y el Estado, yo veo que es muy sano que la Iglesia y el Estado estén separados, ¿no? Cada uno tuvo su función específica. Entonces vamos a ver que la Constitución de 1857, la que va a separar a la Iglesia y el Estado, va a quitarle los fueros de privilegios al ejército mexicano, provocó una guerra de 3 años. Entre 1857 y 1861, los mexicanos estuvimos divididos entre conservadores y liberales, o como hoy dice el presidente, entre fifís y chairos, ¿no? El presidente López Obrador, que vive en el siglo XIX, López Obrador vive en este momento de confrontación entre conservadores y liberales. Él, en 2006, cuando pierde la presidencia, él inventa que hubo fraude, pero él no sabe perder. Al presidente Felipe Calderón le llamó espurio y él se autonombró el presidente legítimo. Pues eso lo va a copiar idénticamente de este periodo de 1857 al 61. Se aprueba la Constitución del 57, el presidente Ignacio Comonfort la va a aprobar, pero ¿qué creen? Ignacio Comonfort es poblano. Si yo les pregunto, ¿cuál es el concepto de poblanos que se tiene hasta el día de hoy? Sí, todo el mundo dice que los poblanos son muchos, ¿no? Es decir, que son muy católicos. Tenemos la ciudad de Cholula con sus 365 naves, y siempre le hemos dicho a los poblanos que son muy católicos. Y bueno, Ignacio Comonfort era de Puebla, y la jerarquía, el Papa de Roma había emitido una bula papal donde decía que todos aquellos que aprobaran la Constitución liberal del 5 de febrero de 1857, que automáticamente estaban
fuera de la iglesia, en excomunión, y que las llamas del infierno se los iban a devorar con todo y traje. Entonces le metió mucho miedo al presidente y sobre todo su señora madre, que era muy católica, logró que su hijo desconociera la Constitución de 1857, la que había aprobado el 5 de febrero de ese año. Hoy a nosotros, que somos católicos y jóvenes y todo en el siglo XXI, nos dijera, van a ser excomulgados porque tienen su cuenta de Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y hay unas que son muy pesadas, ¿no? Como que ya es muy pesada. Entonces, nos daría mucha risa que hubiera un decreto o una bula papal que por tener una red social estuviéramos fuera de la iglesia, ¿no? Hoy nos daría mucha risa. Pero bueno, imagínense el siglo XIX, toda la formación de los mexicanos eran católicos, ¿no? Y finalmente, esta guerra de reforma entre liberales y conservadores, y que va a ganar el bando liberal, el presidente Benito Juárez va a ganar esta guerra y con ello se gana el bando liberal. Bill Fowler, un escritor, historiador de Escocia, publicó en el año 2020, antes de la pandemia, un libro, La guerra en México, 1857-1861, y donde nos afirma que esta guerra que hubo entre mexicanos liberales y conservadores fue la guerra más sangrienta que se haya tenido en nuestro país, más sangrienta que la Revolución Mexicana de 1910 y que la Revolución de Independencia de 1810. Y bueno, y en esta gran lucha también se incluye el proceso educativo. Y vamos a ver que el artículo 50 de la Constitución de 1824 es el que se consagra a la educación. Artículo 50. Entonces vean, casi está a la mitad de la Constitución. Para 1857, ya en la Constitución liberal, el artículo 50 se va a pasar al artículo 3, como quien dice, ya ganó los primeros lugares. No es lo mismo ser el artículo 50 en 1824 a ser el artículo 3 en 1857. Ya aquí, en este artículo 3, vamos a encontrar que ya es una educación laica. ¿Alguien sabe qué significa laica? Porque nos confundimos. En 1957 los rusos mandaron a una perra al espacio exterior y se llamaba Laika. Entonces, pero en el contexto donde estamos, laicidad quiere decir no religioso, no. Nosotros estamos en una educación laica, en una educación que imparte el Estado a un particular y que nosotros no estamos formando o no tenemos un crucifijo o una imagen de la Virgen María. Nosotros no obligatoriamente no nos invitan a ir a misa a confesarnos, ¿no? Entonces, la laicidad es no. ¿Está usted buscando el término? Ah, yo pensé que estaba buscando el término. A ver ¿qué dice el término? ¿Qué dice el término laico en Wikipedia o en la Real Academia de la
en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Jennifer, ¿qué dices? Dice que el término Estado laico se utiliza para denominar el Estado, nación o país que funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión. Ok, entonces nosotros estamos en el Estado laico. Y bueno, hoy en el siglo XXI hay estados religiosos. ¿Me podrían mencionar como cuáles? Yo estoy en la escuelita de trabajo Sí. y es religiosa. Sí, entonces el Estado Vaticano es un Estado religioso. La República Islámica de Irán desde 1979 es una república religiosa por los musulmanes. Por cierto, en estos meses, por primera vez, casi después de 40 años, hay una revolución de las mujeres. Las mujeres en la República Islámica de Irán se han rebelado y ya no quieren llevar el velo. El velo que nomás les permite tener descubiertos los ojos, ¿no? Y tienen 2-3 meses las mujeres luchando por esta libertad. Ayer fusilaron a un personaje en Teherán de los que apoyaban a este movimiento de las mujeres. ¿Se imaginan ustedes con su velo? O con su vestido. Y tenemos otro estado religioso. Desafortunadamente, el 15 de agosto del 2021 volvió a Afganistán los talibanes, que es una variante de la iglesia del Islam, volvieron a tomar el poder y nuevamente a las mujeres se les retiró de la universidad, se les retiraron los jeans y se les pusieron los vestidos. Y en Afganistán el velo es peor que en Teherán. Sí, sí, y todo negro. Entonces vean, las mujeres en los estados religiosos tienen una persecución muy terrible. Entonces vamos a ver que en 1857 esta constitución liberal, esta constitución federal va a traer al artículo 3 en tercer lugar, ¿no? Entre 1861 entre 1857 a 1917 pasaron 50 años. Pasamos a Benito Juárez, Maximiliano, los 34 años de la dictadura de Porfirio Díaz, los 15 meses del gobierno de Francisco I. Madero, los 15 meses del gobierno de Victoriano Huerta, y en 1916 se va a convocar a un nuevo constituyente, Venustiano Carranza, que va a armonizar muchas de las propuestas de las demandas de la Revolución Mexicana. Pero ¿qué pasó entre 1861 al 17? Vamos a ver que el presidente Juárez va a decretar la ley de instrucción. Vamos a ver que el presidente Porfirio Díaz van a crear ya el Ministerio de Instrucción Pública, y pareciera ser que ya ahora sí el Estado mexicano le va a dar mucha importancia a la educación. Podremos criticar al régimen de Porfirio Díaz, que se inició en 1876 y que terminó en 1911. Se le puede criticar en muchos aspectos, pero hay que reconocerle que hubo un gran interés del presidente Porfirio Díaz por la educación. Es en el mismo gobierno de Porfirio Díaz, como lo hablábamos la otra vez,
donde se va a crear la escuela normal, donde van a ir ya jovencitas y jovencitos a prepararse para ser profesores. Y bueno, la Constitución del 5 de febrero de 1917, que aquí tenemos que discutir la Constitución del 17, que es la Constitución del 57 que se modernizó, es decir, se le pusieron artículos que no tenían, como el artículo 3º constitucional, no, que sí tenía, pero se modernizó, la separación de la Iglesia y el Estado, el ejido, la tierra. Entonces, va a haber, durante un año, se van a debatir los 136 artículos de la Constitución. En Querétaro, el constituyente se va a debatir, y uno de los grandes artículos que va a dar mucha guerra va a ser el artículo 3º constitucional. Los revolucionarios, los diputados constituyentes, durante un año estuvieron debatiendo artículo por artículo, punto, comas, conceptos, y en el diario de los debates, que ustedes pueden consultar en la página de internet, podrán encontrar estos grandes debates que se dieron en torno a la educación. ¿Qué tipo de educación se quería para los mexicanos del siglo XX? Y bueno, se va a aprobar la Constitución el 5 de febrero de 1917. Va a ser el presidente, todavía no es presidente técnicamente, es el jefe el primer jefe del ejército constitucionalista, ¿sí? Para interrumpir tantito, un poco claro, es a partir del siguiente cuatrimestre. Eso sí. Entonces, volviendo, que el encargado del Ejecutivo Federal era Venustiano Carranza, y ya para el 1 de mayo de 1917 ya es presidente constitucional. Uno de los grandes diputados polémicos en el artículo 3º va a ser el gobernador de Veracruz, Heriberto Jara Corona. Es un personaje que nace en la zona de Orizaba, Córdoba, en 1879, que él era tenedor de libros, es decir, contador público, ¿no? Que sabía de libros, sabía sumar, y se sumó a la revolución con la huelga de Río Blanco, y lo vamos a tener posteriormente ya como un revolucionario importante, y que va a ser constituyente en el Congreso de 1917, donde ahora sí el artículo 3º constitucional va a ser una de las grandes logros de la Revolución Mexicana. El Estado mexicano en el siglo XX le dio mucha publicidad al artículo 3º. Ahora sí, el Estado va a ser el rector de la educación, que imparta una educación científica, libre de cualquier perjuicio religioso, pero lo más va a ser la educación primaria, es decir, la educación básica. Hoy el artículo 3º constitucional reformado, la educación básica va a cubrir preescolar, primaria y secundaria. Ahora sí, el Estado está obligado a impartir
la educación en estos niveles de educación. Vamos de la siguiente clase del próximo lunes a discutir, para que se lean el artículo 3. Lo pueden bajar de cualquier página de internet, en Wikipedia, ponen artículo 3, o sobre todo el artículo 3 de la página del Congreso de la Unión. Ahí viene cuál fue la última modificación, para que ya hablemos o discutamos un poco qué es esto que llamamos artículo 3. De 1917 hasta la fecha han pasado 11 reformas constitucionales. La primera reforma que se hace al artículo 3 es en 1934, en los primeros meses del primer gobierno septenal que encabeza don Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es el primer presidente revolucionario que va a tener 6 años como presidente. Desde 1934 hasta el día de hoy, el sistema político mexicano se maneja por sexenios. Cada 6 años hay una renovación, aunque tenemos un pequeño problema entre 1928 a 1934, ahí tuvimos 3 presidentes, pero ya el presidente Álvaro Obregón, el presidente Calles había diseñado el sistema de gobierno por 6 años. El primer periodo no logra consolidar su proyecto, por eso entre 1928 a 1934 vamos a tener 3 presidentes, uno electo y 2 por ministerio de ley. Y ahora sí, de 1934, se me había confundido las ideas. Ahora sí, de 1934 a la fecha, interrumpidamente ha habido un sistema presidencialista. Empezamos con Lázaro Cárdenas, siguió Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo López Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Bien, me los aprendí. Entonces, no todos los presidentes de los que he mencionado han logrado o han visto necesario reformar el artículo 3 constitucional. La primera reforma del 34, ya habíamos dicho la otra vez, que es esta reforma de la educación socialista. Esta nueva educación que va a impartir el Estado mexicano va a tener la impronta de educación socialista. En 1946, el presidente Miguel Alemán, el primer presidente civil después de la revolución, lo va a reformar. Y vean, de 1946 a 1980 tuvieron que pasar casi 35 años para que el presidente José López Portillo modificara el artículo 3 constitucional. Después pasaron 12 años, Carlos Salinas va a hacer una modificación. Después pasaron 12 meses y hace otra corrección. Después pasan y tiene una errata. Después pasaron casi 9 años para que el presidente Vicente Fox hiciera una reforma al artículo 3 constitucional. Felipe Calderón va a tener una reforma en 2011 y 2012.
Ernesto Zedillo Ponce de León tiene una reforma en el 2013 y otra en el 2016. Y finalmente Andrés Manuel López Obrador tiene una reforma al artículo 3º constitucional. Voy a hacer una pregunta que ya di la respuesta hace rato. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Sí, lo dije hace ratito. No pasa nada si no saben decir la respuesta. Ustedes van y le preguntan a los diputados, esos señores que ganan miles de pesos mensuales, y tampoco lo saben. Entonces, porque no todos los diputados son abogados. La Constitución actual tiene 136 artículos. Otra pregunta que tampoco están obligadas a tener: ¿cuántas modificaciones, cuántas reformas ha tenido esta Constitución que se proclamó en 1917? Tiene 130 artículos ya. Una respuesta de cultura general, ya pueden presumir. Pero ahora vamos a ¿cuántas reformas tiene la Constitución? Su respuesta puede ser perfectamente aplaudida, tiene muchísimas, pero la respuesta correcta tiene más de 900 reformas. Entonces vean, una Constitución con 130 artículos y más de 900 reformas, ¿qué quedó de esa Constitución? Nada, nomás el título. Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Es lo único que queda de la Constitución del 17. Y yo tengo miedo que la vayan a modificar, que ahora sea Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos del Bienestar. Como vamos, yo creo que van a ser capaces de incluirle Constitución General del Bienestar. 900 reformas en todo su articulado. ¿A qué suena eso? Claro, suena que esta Constitución ya no es operante para los mexicanos del siglo XXI. Hace 35 años, Porfirio Muñoz Ledo, el político más importante de los últimos 50 años en este país, secretario de Educación Pública, senador de la República, diputado federal, embajador de México, escritor, ha insistido en que los mexicanos tengamos un nuevo constituyente. Va a ser muy difícil que los mexicanos del siglo XXI, y sobre todo con toda la guerra sucia que viene desde la presidencia de la República, nos pongamos los mexicanos de este siglo a hacer una constitución. Pero yo creo, en lo particular, que es urgente una nueva constitución, porque y es como si ustedes si quisieran poner su copón o su vestido de bautizo. ¿Cuántas modificaciones cuántas cosas le tendría que hacer el sastre o la costurera para que su vestido de bautizo hoy lo vuelvan a estrenar, porque ya son señoritas de menos de 20 años?
Pues, sería increíble, ¿no? O que mi ropón de bautizo me lo quisieran poner, tenían que muchos remiendos, ¿no? Muchos remiendos para el cuerpo que tenía yo hace 56 años al cuerpo que tengo, pues ya. Entonces, vean, yo creo que es necesario que los mexicanos logremos sentarnos a platicar, a llegar a consensos sobre qué tipo de país queremos y sobre todo en la cuestión de la educación. Hoy el artículo 3 es un artículo que se reformó para estar de acuerdo con el programa del gobierno federal, el de la Cuarta Transformación, y vamos a contrastar, vamos a ver el espíritu original y a cómo está hoy porque una cosa lo que discutieron los constituyentes de 1917 y otra es la realidad de este país con 130 millones de mexicanos, un país políticamente confrontado. Entonces, imagínense que tenemos que llegar a un arreglo. Si usted fuera constituyente de la Constitución del siglo XXII, ¿qué proponía, diputada? ¿Cuál sería su propuesta para la nueva Constitución donde quepamos todos los mexicanos? El respeto. Pues se supone que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Piénsele, diputada Jennifer, ¿cuál es su propuesta para la nueva Constitución de la República Mexicana? Como una sanción para quienes discriminan. Una sanción para La discriminación. Pues fíjese que está eso, pero lo malo que nada se cumple. El texto constitucional del 17 con sus 900 modificaciones, ahí está, pero nadie lo cumple, todo lo viola. Vamos a hacer la referencia en las partes bonitas de la Biblia, del amor, de la fraternidad, que ahí están escritas y que fueron diseñadas y escritas por Dios, pues no se cumplen, ¿no? No tendríamos tantos homicidios, tantos feminicidios, no tendríamos guerra, ¿no? Viviríamos en un mundo de paz, armonía, de respeto, de trabajo, pero no, la condición humana siempre es muy, muy complicada porque somos seres humanos. Entonces, tenemos difícil los mexicanos. Ahorita México está movilizado en torno al artículo 41 constitucional. Si lo quiere buscar, ¿qué dice el artículo 41 constitucional? ¿Cómo se sintieron como diputadas constituyentes? El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. En los casos de la competencia de estos y por los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, no sé muy bien. Es el 41, ¿verdad? Sí, este 41 donde salieron a marchar el domingo en la Ciudad de México miles y miles porque habemos mexicanos que no queremos que el Instituto Nacional Electoral vuelva a caer en manos del gobierno, y el gobierno lo quiere volver a que sea suyo, que no sea un órgano autónomo, porque sabemos que cuando el gobierno
organizaba las elecciones, no teníamos libertad, siempre ganaban los del gobierno, y por eso se salió a marchar que el INE no se toque. Entonces, la tenemos muy difícil y tenemos que buscar una solución para una nueva constitución. Y esta nueva constitución va a ser muy compleja, ¿no? Sobre todo para sectores de la población que no vemos bien, yo me incluyo, todas estas nuevas propuestas de género, de toda esta situación relacionada a la sexualidad, al que van ganando. Yo en lo particular y humilde punto de vista, y pues que lo que se hace debajo de la sábana no tiene por qué ser público, ¿no? Entonces ahí, y hoy todos estos lobbies, esta situación están ganando, ¿no? El lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente, tantas cosas que, pero también me interesa el respeto a la naturaleza, ¿no? Esta casa común en la que habitamos tiene que ser cuidada, porque es el único espacio. Ayer se anunció el nacimiento del habitante, 8,000 millones de... ¿Se imaginan lo que es que 8,000 millones de seres humanos todos los días ocupemos, aunque sea en un momento, el sanitario? ¿Cuántos litros de agua? No sé. Bueno, si ahora ya técnicamente los baños tienen, las cajas del baño son 6 litros, pero en las casas antiguas la caja del baño eran de 20 litros. Imagínense lo que es 8,000 millones de seres humanos que estamos respirando o robando oxígeno, que necesitamos espacio, que necesitamos educación, medicina. ¿Se imaginan el mundo de lo que es? Entonces va a ser muy difícil, pero yo creo que no va a ser imposible que los mexicanos tengamos una constitución moderna, una constitución que sí nos represente a todos, y sobre todo que cada quien se sienta integrado. Les voy a decir, en México hace 30 años nos dimos cuenta que este país había población indígena y hubo una modificación constitucional donde se dijo que México era un país pluricultural y pluriétnico. Con esto quisimos reconocer a todos los grupos originarios de este país. Yo no sé qué sentirá un totonaco que le diga: no, pues tú estás en la Constitución, tú eres pluricultural y pluriétnico. Yo soy totonaco, ¿quién sabe qué quiera decir que sea yo pluricultural y pluriétnico? Pero apenas en 1991, el presidente Carlos Salinas de Gortari hizo esa reforma, y más bien lo obligaron con motivos de los 500 años de la llegada de Colón al mundo. Entonces, una nueva constitución donde se consagre todos los derechos y obligaciones de los mexicanos. Porque como buenos latinoamericanos somos muy exigentes para exigir nuestros derechos, pero somos los primeros en hacernos la vista gorda cuando hay que también cumplir con las obligaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones de los ciudadanos?
Claro, ustedes todavía no están en ese tenor, pero su primera obligación de ustedes ya como adultos, ¿qué será? Inscribirse en el padrón electoral, ¿no? Para que te den una credencial de elector donde digan que Juanita Pérez nació en tal fecha y vive en tal lugar y que tiene derecho a dos cosas: a votar y a ser votada. Nadie quiere lo segundo, no todo el mundo quiere. Entonces, y ya viene la obligación fiscal. Ya eres ciudadano, ya estás trabajando, estás produciendo. Pues, ¿qué crees? Tienes que pagar tus impuestos. Y es ahí donde los latinoamericanos somos geniales. Hay especialistas para evadir impuestos. La gente que tiene que pagar impuestos busca facturas chuecas. Tenemos todo un catálogo para evadir al fisco, ¿no? Entonces ahí esa parte, sí, nos gustan todo, tenemos derecho a todo y exigimos nuestros derechos. Pero cuando ya se trata de las obligaciones, ya se nos aparece la Virgen y ya no nos gusta. Pues también es parte de esta educación. Y bueno, regresando al artículo 3 constitucional, vamos a ver las 11 reformas, así muy rápidamente, para llegar a la reforma de 2019, la de Andrés Manuel López Obrador, y que pareciera ser que hay otra reforma si se aprueba la reforma educativa de López Obrador. También esto nos va a implicar una nueva reforma al artículo 3 constitucional. O sea que técnicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presidentes la han modificado. De 20 presidentes, 8 presidentes han modificado este artículo constitucional que nos garantiza el derecho a la educación, el derecho que todos los mexicanos tenemos para la educación. Yo no sé si ustedes se sienten representadas en este artículo 3 constitucional. ¿O discriminadas? Al no haber un espacio en la universidad pública, tuvieron que optar por la educación privada. Aunque dijera, hay una insistencia que el artículo 3 se abra también a la educación superior. Ahorita ha sido un gran avance en las últimas décadas que la educación básica incluya preescolar, primaria y secundaria. Pero hay propuestas de que dicen, bueno, ¿y por qué la educación media superior y superior que también sea un derecho constitucional? Y suena bien, ¿no? Que el Estado mexicano tenga su reforma para que la educación universitaria, la técnica, también caiga dentro de la responsabilidad del Estado mexicano. Es interesante que la educación universitaria no está reglamentada en el artículo 3 y que el Estado le imparte, ¿no? Tenemos la UNAM, la veracruzana, pero ya el Estado como que dice, bueno, pues no le echan mucha fibra a esta. Y bueno, ¿por qué no meter en la Constitución que ustedes van a elaborar, en la Constitución del siglo XXII, que también se incluya que la educación sea una sola, desde preescolar hasta la universidad, ¿no? Y no de educación básica, media superior o superior, y que ahí sería una buena propuesta, una sola educación de los 12 años, 16. Es la que quieren quitar los grados, ¿no? Sí. Entonces, que ya el Estado diga,
Yo también me voy a encargar de la educación universitaria. Claro, pero al Estado no le gusta porque tendría que abrir más universidades, crear más plazas. Yo estaba muy contento porque me llamaron de la Ciudad de México para ser parte de un comité del programa de PROMET. Es el programa para mejoramiento de profesores universitarios. Pero como no hice un curso de ese programa, ya no fui incluido en el comité. Me mandaron un correo: maestro, le podemos hablar de PROMET. Ya, ¿cuál fue su? Le invitamos para que sea parte del comité. Nos puede mandar su currículo y el último curso de PROMET del año 2021. Pues el último lo hice hace 2 años. Me dijeron: lástima, Margarito, ya no puede usted ser parte del comité. Me alegraron la mañana porque ser parte de ese comité de todos los profesores universitarios del país. Ya voy a guardar el WhatsApp que me mandaron y todo por un... Entonces, tenemos que insistir en el artículo 3, que es una de las grandes victorias de la Revolución Mexicana. Todos los presidentes, desde Álvaro Obregón hasta López Obrador, han insistido en la importancia del artículo 3. Dicen, el artículo 3 ha consagrado la educación para el pueblo de México. Y suena bonito. Todos ustedes fueron a la escuela primaria oficial. Hay una escuela primaria oficial, libros iguales, uniformes iguales, y no había discriminación, ¿no? Claro que también hay escuelas primarias particulares. Yo nunca he sido alumno de una escuela particular, ni mucho menos de una escuela con una cuestión religiosa. He trabajado en escuelas particulares. Una vez trabajé en las Teresitas ahí en Revolución. Otra vez trabajé en la Francisco Javier Alera y que Francisco Javier Clavijero, que tienen cierta inclinación al catolicismo. También trabajé en el Centro Escolar Simón Bolívar de Briones, que ellos son cristianos, no sé de qué denominación, pero nunca se metieron con mi fe y nunca me pidieron hacer cosas que no lo permite la ley, eso de oraciones o que fueran a los templos, no, nada. Entonces, podríamos insistir en esta muy breve historia del artículo 3 constitucional, y que es largo. Lo vamos a ver el día lunes. Vamos a ir viendo partes por partes del artículo 3 constitucional, este artículo que nos respalda. Y bueno, ya atrás de cada artículo hay una ley, la ley general. Tenemos, en el caso de nosotros, tenemos la Ley General de Educación, que ya va especificando muy claramente qué es lo que se tiene que hacer. Esta Ley General de Educación yo no la conozco, la actual. Seguramente con las reformas que ha implementado el presidente López Obrador ha cambiado este artículo 3. Vamos a ver artículo 3. Buenas tardes. ¿Se equivocó de clase? No, es que no se podía salir todavía. ¿En dónde lo haces? Aquí en la Pedro de Gante. Pero no para maestra. Mire, hasta me espantó. Con la maestra un rato contesta, pero ¿cuánto tiempo? Ahorita que me senté profesor. Te digo, es que yo siempre que estar en la entrada. Entonces,
primaria? Sí. Los chamacos están bien enamorados de la maestra. No, son una ternura a esa edad los. Luego cuando salimos a la una, cada vez que salimos, se ponen todos abrazándola. Sí, son una ternura los niños y las niñas, ¿no? En el primer año de primaria. Y sobre todo, como son niños que ahora sí es su primer encuentro, ¿no? Después de los 2 años de pandemia, que no cursaron el kinder propiamente, ¿no? Sí. Entonces, volver a esta situación. Entonces, el artículo 50 de la Constitución de 1824, para el 57 ya va a ser el artículo 3, y de 1917 al 2019 tenemos 11 modificaciones o reformas. Se llaman reformas constitucionales. Y esto nos va a ver que la Constitución es un documento muy flexible, ¿no? Que se puede modificar, se puede cambiar, se puede armonizar, se puede estar al servicio, la Constitución, que debiera estar al servicio del pueblo, está al servicio de los gobernantes, ¿no? El gobernante no le interesa tal artículo o tal idea de la Constitución y con la mano en la cintura los manda a modificar. Entonces, para el lunes les ruego que podamos hablar la discusión, porque yo me siento así como que me siento en la mañanera, nada más yo solito tenemos que conversar. A lo mejor ustedes tengan más luces, ustedes son jóvenes, ustedes son hijas del siglo XXI. Imagínense el choque que tienen, que sus maestros seamos hijos del siglo XIX o siglo XX, ¿no? Y ustedes es otra generación, ¿no? Ustedes van a ser las profesoras del siglo XXI, del siglo de la tecnología, del siglo de la generación de cristal, ¿no? Para mi generación no había bullying. En mi generación ahora el bullying ya es más que penado, ¿no? Ahora el respeto al niño está consagrado en la Constitución. Yo me acuerdo en mi 3er año de primaria que llevé mis lentes y todo el mes fue el 4 ojos, ¿no? Y hoy el niño que se le ocurra ofender a su compañero, seguramente será sancionado, reprendido. El niño víctima le están violentando sus derechos. Entonces vean cómo podemos hablar de educación en todo momento, la educación que recibí yo, la educación que ustedes están recibiendo en el siglo XXII y la educación que van a impartir. Ustedes van a ser próximas docentes, ¿no? Van a estar frente a grupo, haciendo planeaciones, viendo programas que les envía la Secretaría de Educación Pública, tratando de aterrizar y ver que atrás del artículo 3 constitucional hay toda una variante ideológica de la revolución, de las iglesias, de las filosofías y
llegó a un acuerdo para garantizar un artículo tercero en favor de todos los mexicanos. Y es muy penoso que este artículo tercero no se esté cumpliendo en un sector de la población, en un sector de casi 4 millones de mexicanos que no tuvieron, que el artículo tercero no se vio reflejados en su vida, y que a esos 4 millones de mexicanos los tenemos catalogados en educación para adultos, ¿no? Estos analfabetas, hay 4 millones de mexicanos que no tuvieron oportunidad que el artículo tercero constitucional se hiciera que se hiciera acción en sus vidas, ¿no? Esos 4 millones de mexicanos tienen la oportunidad de dejar de ser analfabetas, porque desde 1980 está el Instituto Nacional de Educación para Adultos, pueden inscribirse y cambiar su estatuto de analfabetos a alfabetizados. Pero bueno, ahí el artículo tercero no se cumplió. Tampoco se cumple en las zonas donde no se habla castellano. Perdón. Entonces, vean, es muy bonito que el Estado mexicano, que los políticos, que el gobernador, que el presidente se llenen la boca a hablar del artículo tercero, pero cuando hay 4 millones de mexicanos que no saben leer y escribir, pues ahí sí ya decimos otro discurso. ¿A qué hora son? 2:14. Todavía nos falta 1 hora. No, 40 minutos. ¿Hacemos una pausa?